Saludos, seguimos hoy con el curso Introducción a la Escuela Dominical. Estaremos en este momento con la lección 6, que es el alumno, los jóvenes. Hemos tenido tres lecciones sobre el alumno. La primera fue sobre los preescolares, la siguiente sobre los escolares y ahora en esta sexta lección vamos a estar hablando sobre los jóvenes. Como lo hicimos en la lección 5, vamos a iniciar con un verso de la Escritura. Y vamos a ir a Eclesiastés 11, 9 y 10. Dice Eclesiastés 11, 9 y 10: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En ocasiones dividimos la juventud en dos etapas, ¿verdad? A veces llamamos a esa primera parte adolescencia y a la segunda juventud propiamente dicha. Ahora, muchos se preguntan, ¿habla la Biblia acerca de estas dos etapas? De hecho, una vez me preguntaron, ¿se menciona en la Biblia la palabra adolescencia, a pesar de ser una palabra relativamente nueva? Bueno, la respuesta es sí, y aquí está el texto donde se menciona tanto la palabra juventud como la palabra adolescencia. Ahora, resulta que es a partir de la Reina Valera 60 que aparece la palabra adolescencia. En la anterior revisión, que fue la de 1909, no aparecía la palabra adolescencia. Lo que aparecía era la palabra mocedad. Decía, en los días de tu mocedad. Y en la parte final decía, la mocedad y la juventud son vanidad. En el fondo, yo quiero que usted entienda una cosa. En el fondo, adolescencia y juventud es lo mismo. Nos hemos acostumbrado a diferenciar las etapas, muchas veces por las definiciones de la Organización Mundial de la Salud y por libros de psicología, etcétera. Pero en el fondo, yo lo que quiero que usted entienda es que es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Usted puede subdividirlo en etapas y decirle una adolescencia y la otra juventud, pero en el fondo es lo mismo. Y aquí en particular en la escritura, lo que se nos presenta es lo que llamamos en la escritura la figura bíblica o la figura literaria de un paralelismo. O sea, lo que aquí está queriendo decir, ¿verdad? Eh, es que alégrate joven en tu juventud es lo mismo que toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Es un paralelismo donde alégrate joven en tu juventud es paralelo con tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, solo que es escrito con diferentes palabras. Entonces, lo que hicieron los traductores bíblicos fue tratar de mantener ese paralelismo al traducir en hebreo. Entonces, palabras que se referían a jóvenes con palabras diferentes. Pero en el fondo es lo mismo, está hablando de lo mismo, está hablando de la misma etapa, de la juventud. Precisamente queremos partir en esta lección 6 definiendo qué es la juventud. Entonces, lo primero que yo quiero que usted tome en cuenta es que en este marco teórico, la palabra adolescente y la palabra joven es lo mismo. O sea, es lo mismo adolescencia, es lo mismo juventud. Sencillamente se está refiriendo a una etapa de transición. Una etapa entre que usted es niño y usted es adulto. ¿Cuándo inicia? Inicia con la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Esos cambios que se dan al iniciar la adolescencia, ¿verdad? Esos cambios físicos eh, que se van dando a los niños para pasar a ser adolescentes. ¿Y cuando termina la juventud? Termina con la independencia. O sea, que a veces la gente le cuesta definirme cuando yo le pregunto, bueno, ¿cuándo dejamos de ser jóvenes? Y a muchos les cuesta pensar, pero la palabra clave es independencia.
Usted pasa de joven a adulto cuando es plenamente independiente. Usted puede considerar una persona adulta no cuando cumple 18 años, no. Tal vez ya tienen ciertos deberes, ciertos derechos, porque alcanzan la mayoría de edad, que la mayoría de Latinoamérica, casi que en todos los países, creo que en todos los países es 18 años. Ahí me corregirán si alguno me dice, no, en mi país no es a los 18, pero en la mayoría de países que yo sepa es a los 18 años. Ahora, automáticamente al tener 18 años la persona pasa a ser adulta. No, no es así. La persona es adulta cuando es independiente. ¿Cómo sabemos que alguien es independiente? Cuando es plenamente independiente en las características que estamos viendo. Independencia económica, independencia social, independencia mental, independencia física. Ya no dependo de adultos, de otros adultos. Y formé mi propio núcleo familiar o me fui a vivir totalmente independiente, ¿verdad? En nuestra cultura latinoamericana lo que pasa es que muchas veces esa diferencia se ve más cuando la persona se casa, que automáticamente forma su núcleo familiar y ahí empezamos a considerar lo que es totalmente independiente, aunque cada vez se da más en Latinoamérica que los muchachos y muchachas tratan de hacerse independientes, e irse de casa, no necesariamente casados o casadas, ¿verdad? Pero entonces lo importante es eso, que usted entienda que la juventud acaba con la independencia. Y que eso es lo que vamos a hablar y es importante para hablar de la juventud. Entonces, nuevamente, como lo hemos hecho con otros grupos de edad, la juventud la vamos a dividir en dos edades. Primero de 13 a 15 y luego de 16 a 18, 25 en adelante, ¿verdad? Porque cada vez se va ampliando más la juventud. Entonces, empecemos con los primeros, los jóvenes de 13 a 15 años. Es importante que esta es la primera etapa de la juventud. A veces se les llama a esta etapa en particular la adolescencia. En esta etapa están en la secundaria, en mi país les llaman el colegio, puede que en su país les llamen diferente, pero es esa educación que viene a los 13, 14, 15 años, inicia con la pubertad, con los cambios físicos y sexuales que se dan normalmente en esta etapa de vida. Y la palabra clave en esta etapa es primeros cambios. Es decir, se dan los primeros cambios para dejar de ser un niño y pasar a ser un joven. Entonces, una primera característica, crecen rápidamente y en forma desigual. Algunas partes de su cuerpo crecen más rápido que otras. ¿Qué debe hacer el maestro con esto? Bueno, ayudarles a entender poco a poco los cambios que están pasando. Por otra parte, se desarrollan los caracteres sexuales, primarios y secundarios, ¿verdad? Empiezan a darse todos esos cambios que se dan a esta edad. Los varones engrosan la voz, empiezan a aparecer los pelitos en la barba, se ensanchan, las chicas les llega la primera menstruación, se le empiezan a formar los pechos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces hay toda una serie de cambios, tanto en varones, como en las niñas, en las jovencitas, que les llamamos los caracteres primarios, sexuales primarios y secundarios. Es importante que el maestro sea comprensivo, que sea paciente, que atienda dudas si es necesario. Y bueno, aunque a veces algunas iglesias no están tan de acuerdo porque a veces hay demasiados tabúes dentro de la iglesia también puede enseñar educación sexual desde un punto de vista cristiano. Mi recomendación es hacerlo más en la sociedad de jóvenes que en la escuela dominical, pero si en su iglesia no hay sociedad de jóvenes o algo similar, pues va a tocarle a la escuela dominical. Eh, por otra parte, muchos de estos chicos pueden ser torpes en el sentido de que como están creciendo tan rápidamente y en forma desigual,
a veces no miden bien las extremidades y se pueden caer con facilidad, pueden golpearse con facilidad y es porque no miden eh, las distancias igual, porque su cuerpo está creciendo muy rápido. Entonces, están aprendiendo a coordinar las nuevas dimensiones de su cuerpo. Entonces, sí, el maestro lo que tiene que hacer es paciente y entender que eso va a pasar en esa edad. Por otra parte, en sus características mentales, eh, ya van a esa edad formando sus propias ideas. El maestro lo que tiene que hacer es preguntarles mucho, reconocer y respetar sus opiniones y utilizar diferentes métodos, ¿verdad? Que faciliten que los jóvenes hablen, que expresen su opinión, que expresen lo que creen, para usted poder tener un diálogo sincero y honesto con ellos para irlos formando poco a poco, porque muchas veces lo que pasa es que van a creer cosas diferentes. Ve que el mundo los está bombardeando con cosas muy distintas y a veces pasan muchísimo más tiempo en un ambiente no cristiano que en un ambiente cristiano. Observe la cantidad de horas que pasan los jóvenes en la semana, en la secundaria, en el colegio, con el tiempo que pasan en la iglesia, que a veces es solamente la escuela dominical, el ratito en el culto en la iglesia. Si hay sociedad de jóvenes, excelente, pero aún así eso no se compara a la cantidad de horas donde ellos están siendo influenciados por educación secular y por ideas del mundo en los medios de comunicación. Entonces sí, hable con ellos, que expresen. Muchas veces al estar tan influenciados por ideas equivocadas, simplemente es que usted tiene que dialogarles y hacerles entender por qué esas ideas son equivocadas las que nos presenta el mundo. Por otra parte, tienen una memoria más desarrollada, entonces permítales memorizar versículos completos de la Biblia. Son críticos, se sienten con derecho a juzgar a otros. Entonces, ayúdales a mostrar compasión y amor cristiano a los jóvenes. Hay que enseñarles a ser compasivos, ¿verdad? Porque a veces hasta inclusive son crueles. A veces los niños y los jóvenes son crueles en algunas cosas. Entonces, enseñarles a ser compasivos, enseñarles el amor de Dios, que Dios mira con ojos de compasión. Por otra parte, en esta edad ellos piensan que lo saben todo, aunque en el fondo no tienen experiencia. Entonces, explíqueles en forma adecuada, ayúdeles a ver los diferentes puntos de vista, no solo el suyo. Entonces, dices que yo creo esto, esto y esto. Entonces tú le preguntas, bueno, ¿por qué? Por esto, y esto. ¿Y has pensado esto? ¿Y has pensado que otras personas pueden verlo así? ¿O que la Biblia no lo muestra así? Por esto y por esto. Entonces, respete sus puntos de vista, pero también preséntele. Siempre cuando queremos que alguien cambie su punto de vista, porque sabemos que tiene un punto de vista incorrecto, lo que tenemos que primero es enseñarle que hay diferentes puntos de vista para no entrar en confrontación. Entonces, cuando la persona ya está abierta, que hay otras formas de ver las cosas, entonces sí, en ese momento convénzalo con argumentos bíblicos y cristianos de por qué esa es la mejor forma de ver las cosas según la Biblia. Pero ya le está más abierto, porque sabe que hay otros puntos de vista. Entonces sí, ayúdales, ¿verdad? Y tenga mucha paciencia a la hora de explicar. Bueno, y usted sea un buen estudioso que pueda explicarle bien las escrituras y diferentes temas donde ellos tengan dudas. Por otra parte, en las características sociales, em, número uno, les gusta la competencia en equipos. Entonces pueden trabajar en equipos. Hágalos competir entre equipos. Haga juegos donde compitan, por ejemplo, en medio de la clase, divididos hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, en un equipo que haya hombres y mujeres revueltos y en otro que haya hombres y mujeres revueltos. Yo siempre digo, mi recomendación es chicos y chicas en estas edades, divídalos. Tal vez solo si usted va a hablar de temas de sexualidad, puede que sea recomendable dividirlos, ¿verdad? Y que las chicas vayan con una maestra mujer y que los hombres vayan con un maestro hombre. Ah, bueno, ¿y por qué esa división? Para no quedarme así. ¿Por qué chicos con un hombre y mujeres con una mujer? Porque entonces se quita un poco ese morbo que hay cuando usted habla de cosas de sexualidad y están revueltos.
Y por otro lado, es más fácil que las chicas si tienen dudas en eso se abran con una mujer y que los hombres si tienen dudas en eso se abran con un hombre. Entonces, para atender mejor sus necesidades que hacemos esa división o que es recomendable hacer esa división cuando en esta edad en particular, ya tal vez con los más grandecitos no es tan necesaria esa división, pero si están en esta edad es importante. Esa es una de las mejores estrategias, es dividirlos, ¿verdad? Los chicos de las chicas y cada uno que reciban su clase de sexualidad con alguien de su mismo sexo. Por otra parte, em, se interesan, como les dije, en el sexo opuesto. Entonces, provee oportunidades donde puedan tener compañerismo cristiano entre ambos sexos. O sea, el aula de escuela dominical es una excelente forma de que los varones aprendan a relacionarse con niñas y las jovencitas aprendan a relacionarse con los niños, ¿verdad? Con los varoncitos. Por supuesto, muchos en su casa van a tener hermanitos y hermanitas, entonces han aprendido a desarrollar, a mantener relaciones con el sexo opuesto. Pero hay muchas veces donde en casa son tres hermanas, por ejemplo, o tres hermanos varones. Entonces no están acostumbrados a llevarse con el sexo opuesto y precisamente la escuela dominical, que es un ambiente seguro donde muchas veces hay pocos, es un momento ideal para desarrollar ese compañerismo cristiano entre ambos sexos y que se vayan conociendo. Por otra parte, buscan pertenecer a un grupo social. Entonces, hágales sentir que son importantes para la iglesia y para la clase de escuela dominical. Muéstreles que pueden contar con usted como maestro y como amigo de mayor edad, porque en esta edad lo que ocupan es adultos, que les sean marcos de referencia para su vida. Entonces, hágales sentir que puedan confiar en usted, que usted es un amigo más, que puedan buscar consejo en alguien que tiene más experiencia. Por otra parte, a menudo piensan que no los comprenden. Algunos se muestran rebeldes para llamar la atención. Entonces siempre muéstrales amistad, muéstrales respeto. Es una edad para guiarlos y encontrarles respuestas en la Biblia. Recuerde que guiar no es ordenar, es guiarlos, mostrarles el camino, pero con una forma de respeto, con un diálogo. En esta edad es muy importante el diálogo. Por otra parte, en esta edad buscan su sentido de identidad. Entonces, que enfoquen su identidad en Cristo Jesús, porque no hay mayor modelo a imitar. El mayor modelo de persona es Jesucristo. Entonces, sí, que su identidad sea formada en Cristo, en lo que son en Cristo Jesús. Por otra parte, con respecto a las características espirituales, en primer lugar, aún está en una edad ideal para convertirse en Cristo. Louis Bush, cuando, bueno, que fue el que definió el concepto de la ventana 10-14, también fue el mismo que definió el concepto de la ventana 4-14, que es esa edad en particular donde las personas más han llegado a Cristo, ¿verdad? Más han llegado a reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces es una edad donde todavía están muy abiertos a recibir el Evangelio. Conforme las personas van creciendo, están menos abiertas a recibir el mensaje del Evangelio y que el Espíritu Santo hable a sus vidas para que se arrepientan y reconozcan al Señor como su Salvador. Entonces, estas son edades ideales todavía para presentarles el Evangelio y dirigir a los jóvenes a que conozcan del Señor. Por otra parte, es una edad donde muchas veces tienen dudas, conflictos relacionados con la Biblia, relacionados con la vida cristiana. Muchas veces no entienden bien algo de la Biblia. Otras veces dicen, es que mi papá es una hipócrita, mi mamá es una hipócrita. Dicen que son cristianos. Entonces ese tipo de cosas a ellos a veces les generan dudas y dicen, es que yo no quiero. ¿Para qué? Para ser como mi papá. Entonces escuche esas dudas, esos comentarios que ellos hacen. Ya ellos están madurando, se dan cuenta si el papá o la mamá son unos grandes hipócritas, ¿verdad? Y explícales, bueno, es que
Dios nos está formando a todos. La iglesia es un cuerpo donde todos estamos enfermos, todos estamos aprendiendo, todos necesitamos del Señor. Y muchas veces nos vamos a ver hipócritas. Entonces, guíelos a encontrar la verdad en la Biblia. Este es un tiempo para que ellos formen convicciones profundas y crean y confiesen las verdades escriturales. Por otra parte, muchos de ellos pueden que tener crisis espirituales. No vamos a decir que todos tienen crisis espirituales. Algunos tienen crisis espirituales, ¿verdad? En esta época. Por otra parte, están totalmente conscientes de la diferencia entre el bien y el mal y que es difícil alcanzar las normas bíblicas. Entonces, hágales comprender, sí, es difícil alcanzar las normas bíblicas, pero no lo hacemos solos. Solo con la ayuda de Cristo, solo con el poder del Espíritu Santo, solo con la palabra, es que Dios nos preserva en santidad y gracias a su santidad es que podemos estar seguros de ser salvos. Esta es la edad también donde muchos empiezan a pensar en bautizarse, muchos se bautizan, y es que es parte de que están buscando una fe práctica y personal. Entonces, permítales explorar la fe sin barreras, que tengan dudas, que tengan inquietudes. Modele con su ejemplo lo que es ser un verdadero creyente. Si en su casa no tienen buenos modelos, que por lo menos en la iglesia puedan ver otros modelos que sí parecemos cristianos, que aunque nos equivocamos, nos arrepentimos y pedimos perdón. No enseñándoles que tienen que ser perfectos porque nadie va a alcanzar la perfección en esta vida, sino solamente en la gloria, es que seremos completamente santos, sino que vean una actitud de que cuando nos caemos, nos levantamos y pedimos perdón a Dios y seguimos adelante. Por otra parte, ya en esta edad, busque asignarles tareas en la iglesia y en la clase para que vayan encontrando y desarrollando los dones espirituales que Dios les ha dado, porque Dios nos ha dado a todos niños, jóvenes y adultos, dones espirituales. Y con eso terminamos esta parte de los jóvenes entre 13 a 15 años para entrar a los jóvenes más grandecitos. Los jóvenes a partir de 16, y así lo voy a decir. Los jóvenes de 16 a 25, yo sí, en la próxima diapositiva puse 25 plus, 25 más allá de los 25 años muchas veces. Esta etapa, la palabra clave es decisiones, mientras que la anterior etapa, la palabra clave era primeros cambios. En esta etapa, la palabra clave es decisiones. Y sí, es una de las etapas donde se enfrentan las mayores decisiones de la vida. O sea, las personas tienen que completar en esta etapa el proceso de independencia, tienen que desarrollarse y toman las decisiones más importantes, que son la vocación, qué voy a estudiar, dónde voy a estudiar. ¿Realmente quiero seguir siendo cristiano? ¿Quiero ser un creyente como mis padres? ¿O no quiero ser? No quiero seguir ese camino. Lastimosamente, muchos se niegan a seguir el Dios de sus padres. Y por otro lado, en la etapa donde usted escoge su pareja, escoge con quién se va a casar. Las mayores decisiones de vida se toman en la etapa de la juventud. Y vamos entonces a ir viendo nuevamente esta etapa de vida, dividiéndonos en características físicas, mentales, espirituales y sociales. Antes de seguir, quisiera comentar un poco esto, ¿verdad? Que yo puse 25 y más allá, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que cada vez tenemos que reconocer que hay más jóvenes tardíos o adolescentes tardíos en nuestra sociedad. ¿Con qué me refiero a adolescentes tardíos? A jóvenes o personas, ¿verdad? Que completan los procesos de independencia y desarrollo hasta una edad más avanzada de lo que usted espera. Entonces usted de pronto ve a un muchacho de
30, 35 años que sigue estudiando en la universidad y que no se ha independizado de sus papás, sigue viviendo con ellos, a veces sigue hasta mantenido por sus padres en esa edad. Eso es un joven tardío. Ya debió ser adulto. Esperamos que esa edad ya fuera adulto, pero no lo ha logrado. Y es parte de lo que vemos cada vez más en nuestra sociedad, que la juventud se nos ha ampliado a ambos extremos, ¿verdad? Cada vez niños más precoces que ya tienen características de adolescente y cada vez personas más viejas que ya deberían ser adultos actuando como jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Eso para aclarar un poco acerca de eso, ¿verdad? Cuando digo que aún más de 25 años. Yo creo que a los 25 años ya usted debería tener un trabajo y empezar a trabajar. Es lo que uno esperaría culturalmente, pero hay que ver que en nuestra sociedad cada vez esto es más complicado porque la sociedad ha cambiado y cada vez demanda más para que la persona se pueda independizar. Ahora, regresemos al tema. Entonces, características físicas de esta edad, entre 16 a 25 y más allá. Número uno, en esta etapa es la etapa que tiene más energía, ya que no usan ya tanto la energía para crecer, sino para su actividad normal. Entonces, utiliza esta energía para el bien de la clase y de la congregación. Anímelos a servir, a usar sus dones. Por otra parte, ya llegaron a alcanzar la madurez física. De hecho, paran de crecer muchas veces las chicas alrededor de los 17 años y los varones alrededor de los 21. Entonces, ayúdelos a aceptarse como son, hechos a imagen de Dios y con sus propios diferenciadores que los hacen a cada uno especiales. Por otra parte, ya a esta edad reconocen sus capacidades y sus límites de su cuerpo. Entonces, reconózcales esas capacidades y utilícelas a favor de la clase, la iglesia y el reino de Dios. Por otra parte, en esta edad buscan poder enfrentar las tentaciones, especialmente las sexuales. Entonces, enséñele que Dios es quien nos ayuda a tener dominio propio como parte del fruto del Espíritu Santo. Recordemos que parte del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23, precisamente el último que se menciona en las Escrituras es templanza, que es dominio propio. Y bueno, siempre en estas edades igual tiene que usted seguir dando principios relacionados con educación sexual, desde un punto de vista bíblico y cristiano, por supuesto. No como enseña el mundo, sino como lo dice la escritura. Ahora, con respecto a las características mentales, en esta edad termina de desarrollarse el cerebro, alcanzan el mayor desarrollo intelectual. A veces la gente se pone a pensar, es que qué raro piensan los jóvenes. Y es que vea que hasta esta edad, más o menos, es que desarrollan completamente su cerebro. Entonces, ¿cómo usted va a pensar que van a pensar como un adulto cuando son niños, tienen entre 13 a 15 años, si hasta en esta etapa es que ellos alcanzan la madurez completo de su cerebro y por tanto de su mente? Entonces, no se extraña de que a veces los jóvenes, usted dice, pero qué raro piensan. Parece que no razonan. No, es que usted a veces quiere que razone como un adulto cuando su cerebro no está completo como el de un adulto. Sugerencias para el maestro. Rételos con lecciones bien preparadas que los hagan pensar. Puede asignarles temas a exponer que ayuden, por ejemplo, a la lección. Por otra parte, toman las primeras decisiones vocacionales relacionadas con su carrera, con su trabajo. Entonces, siempre respete sus decisiones y opiniones, guíelos a tomar decisiones vocacionales, y no solo respecto al proyecto de vida con su trabajo y sus estudios, sino también con el uso de los dones dentro de la iglesia, porque Dios quiere que todos usemos nuestros dones y que les sirvamos. Por otra parte, tienen desarrollada toda la capacidad de atención, entonces ya pueden hacer un estudio más profundo y completo de los temas, ¿verdad? Es importante que usted estudie profundo, porque ya ellos comprenden profundamente la escritura.
Por otra parte, su memoria está bien desarrollada, entonces ayúdeles a usar esa memoria, eh, primero para memorizar no solo textos bíblicos, sino para memorizar ya cómo funciona la escritura, cómo se relaciona todo con la Biblia. Ya pueden hacer mapas mentales, por ejemplo, de doctrina cristiana y de lo que enseña la Biblia sobre diferentes aspectos de la vida. Con respecto a las características sociales, en ocasiones por la búsqueda de la independencia, muchas veces las relaciones con los padres se vuelven tensas. Entonces busque guiarles, aconsejarles, ser un amigo más grande como maestro. Oriéntelos si están pasando por esos tipos de crisis, ¿verdad? Muchos alcanzan la independencia económica, empiezan a trabajar en esa edad, puede que sean trabajos de tiempo parcial, puede ser trabajos de tiempo completo. En general, en esta edad buscan mayor independencia, mayor autonomía, y es lo más sano en esta edad, que los jóvenes empiecen a buscar mayormente la independencia, porque tienen que llegar a ser adultos independientes que no dependan de sus padres y de otros adultos. Eso es lo que queremos al final, que sean personas de bien totalmente independientes y que sigan al Señor y amen al Señor. Entonces, ¿qué debe hacer el maestro? Guiarlos, animarlos, para que se convenzan por sí mismos de lo que deben hacer y no hacer, siempre de acuerdo a la escritura y de forma que respeten la escritura. Anímelos a poder alcanzar sus sueños, sus planes, sus anhelos, a pesar de los obstáculos que se presentan. Y ya también presénteles en esta principios de mayordomía, de que todo lo que Dios nos ha dado, la vida, el tiempo, los talentos, el dinero que nos ha dado, le pertenecen a Él. Por otra parte, es la etapa de los noviazgos, y es que esperamos que la mayoría se case, contraiga matrimonio correctamente, que es lo que Dios nos ha llamado desde Génesis, a dejar el hombre a su padre y a su madre y unirse en matrimonio a su mujer. Y tiene que darse en la etapa de juventud. En el momento que contrae matrimonio, dejan de ser jóvenes. O deberían de dejar de ser jóvenes y ser totalmente independientes y responsables de sí mismos y de su familia nuclear. Por otra parte, enseñe principios entonces relacionados con el noviazgo, relacionados con las relaciones humanas y cómo vencer las tentaciones sexuales dentro del noviazgo. Por otra parte, en esta edad, entre 15 y 17 años, los amigos son muy influyentes. Entonces es importante que ellos desarrollen amistades cristianas y la escuela dominical y la sociedad jóvenes son vitales en esta etapa para cumplir esa función. Por otra parte, en el área de las características espirituales, en primer lugar, tienen una fe personal, pero aún tienen sus dudas. Entonces, anímelos a expresar sus dudas en la clase o en forma privada. Es importante enseñar siempre que las dudas, que las inquietudes no son malas, sino que le ayudan, son una forma de que a mí me queden más claro las cosas. O sea, las dudas son importantes. A veces le decimos a la gente que no tiene que dudar de su fe. No, para mí es importante dudar de su fe, es lo más sano. Porque si usted duda, usted busca respuesta. No se queda ahí y sigue una fe ciega, porque nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe objetiva, que tiene una razón de ser, que se fundamenta en las escrituras. Y las escrituras tienen respuestas a las dudas de nuestra fe. Y hay que ayudarles a que resuelvan esas dudas, ya sea por sí mismos, y si no pueden por sí mismos, ayudarles nosotros, ¿verdad? Por otra parte, es una etapa donde muchas decisiones afectan directamente su fe. Entonces, enséñeles a tomar decisiones responsables, conforme a la escritura, principios de la escritura para tomar decisiones.
siempre entendiendo que Dios tiene un plan especial para cada uno de ellos. Por otra parte, es un periodo de avivamiento y fervor espiritual. Entonces, rételos a seguir a Cristo como Señor en cada área de sus vidas. Para ir cerrando, voy a mencionar algunos procesos importantes que se tienen que dar en la juventud. Número uno, clarificar la experiencia de conversión. Es importante que los jóvenes tomen conciencia de que deben tener su propia experiencia de conversión. Algunos jóvenes vienen de familias cristianas. Algunos son de segunda, incluso de tercera generación. ¿Qué me refiero con esto? Que algunos sus papás son cristianos, incluso algunos sus abuelos son cristianos. Pero que mis papás y mis abuelos sean cristianos no me hace a mí cristiano. ¿Qué me hace a mí cristiano? Bueno, que ese joven se haya entregado a Cristo en algún momento de su vida, que haya llegado a conocerle y que Él sea el Señor y Salvador de su vida. Hay una frase popular que dice que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. ¿Sí? Tenemos que llegar cada uno a recibirle como hijo de Dios. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos de hijos de Dios, dice Juan 1:12. Entonces sí, hay que recibir al Señor. Y cada uno tiene que hacerlo por su parte. No somos cristianos porque nuestros papás sean cristianos, porque nuestros abuelos sean cristianos y porque venimos de generaciones de cristianos. ¿Ok? Lo importante es que él tenga claro que él es creyente y que es porque él en su momento, ya sea que recuerde el momento o que haya sido un proceso, pueda identificar que él cree y confiesa que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. Entonces, otro proceso importante es el desarrollo de la identidad. O sea, los jóvenes están en una etapa de su vida donde desarrollan su identidad. Defines quiénes son. Ese es un proceso que se construye y se reconstruye. Es decir, está en constante cambio a lo largo de la vida. Pero en esta etapa en particular, que es la juventud, se definen muchas cosas inicialmente, como nuestros valores, nuestras creencias, nuestra vocación inicial como persona. Muchas veces en la juventud, en la adolescencia, se cuestionan los valores que hemos recibido de los padres y se valora si realmente queremos ser como nuestros padres y tener esos mismos valores. Por eso es importante que los padres se presenten a sus hijos no como perfectos, sino como cristianos en crecimiento que pecan, que se arrepienten, que piden perdón, que se levantan nuevamente. En esa búsqueda de identidad, los jóvenes buscan modelos de referencia para formar su identidad. Por eso es tan importante el papel del maestro de jóvenes, la maestra de jóvenes, el líder de jóvenes, la líder de jóvenes, el pastor de jóvenes en la vida de los jóvenes, porque pueden ser un modelo donde los jóvenes puedan mirar y puedan buscar para imitar. El reto es grande para nosotros como líderes, que es mostrarles a Cristo para que ellos puedan buscar imitar a Cristo como modelo de vida. Como dice Pablo, el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y eso tenemos que ser para nuestros jóvenes. Por otra parte, es un momento donde se forman convicciones cristianas, donde nos afirmamos en la iglesia. Entonces ellos tienen que creer claramente en lo que cree en la iglesia y tenerlo bien claro, bien definido. Eh, y si no es así, muchos jóvenes abandonan la iglesia.
Necesitamos que ellos se afiancen en la iglesia, no que abandonen la iglesia. Tal vez esto es una de las etapas de vida donde más abandonan la iglesia. Por último, es la etapa donde construyen un proyecto de vida incipiente. Ellos en esta etapa definen inicialmente lo que quieren hacer en la vida. ¿Y por qué digo inicialmente? Porque muchas veces el proyecto de vida cambia. Puede que conforme yo me vaya siendo adulto, yo diga, no, no quiero, quiero estudiar otra cosa o quiero cambiar de trabajo. Pero en esta etapa de vida se hace un proyecto de vida inicial donde se exploran las capacidades, los intereses para definir su futura vocación. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Entonces sí, define muchas veces una profesión, un oficio inicial para su proyecto de vida inicial. Y muchas veces el trabajo, los estudios universitarios absorban a los jóvenes y los alejan de la iglesia. Por ello, la iglesia debe insistir insistir en atender a este tipo de jóvenes que están enfrentándose al mundo vocacional y laboral y atender sus necesidades. Para ir finalizando, ya esta lección número 6. En esta lección hemos partido de una definición de juventud, conceptualizando la misma como aquella que se encuentra entre la niñez y la adultez. Los puntos de, o los hitos, ¿verdad? De transición no son cronológicos. Vean que son más procesos. La pubertad y la independencia. Usted no puede poner una edad particular donde se da la pubertad, porque eso la da cada niño, ni puede dar una edad particular donde se da la independencia, porque eso depende de cada joven cuando realmente se independizó y entró a la vida adulta. Por otra parte, hemos visto cómo los jóvenes, al dividirlos en etapas, hemos visto sus características físicas, sociales, mentales y espirituales. Dios nos ayude a ser maestros y líderes que logremos inspirar a los jóvenes a formar una identidad, un proyecto de vida donde puedan servir a Dios y a la sociedad, donde le den la gloria exclusivamente al único que merece nuestra adoración y toda la gloria, nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y con eso terminamos esta lección número 6 sobre el alumno, los jóvenes del curso Introducción a la Escuela Dominical. Que el Señor les bendiga.